¿Crees en los ángeles? ¿Y si te dijera que uno de ellos destruyó él solo a un ejército entero en una sola noche? Esto no es una leyenda. Esta historia está en la Biblia. Es real, aterradora y casi nadie habla de ella. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo ese ángel tiene todo que ver con la forma en que Dios protege a los suyos y tal vez con la guerra que tú estás enfrentando hoy. Si alguna vez sentiste miedo, este video es para ti. Respira hondo, silencia los ruidos y deja que esta historia comience no en la tierra, sino en el cielo. ¿Crees en los ángeles? En la espiritualidad católica no son solo una figura poética hecha para embellecer oraciones o cuadros en la pared. Son reales, criaturas espirituales, creadas por Dios, que existen desde antes del mundo visible. La Biblia habla de ellos desde el principio hasta el final, desde el Génesis, donde un ángel custodia el camino del Edén, hasta el Apocalipsis, donde legiones celestiales alaban al Cordero. Son mensajeros, protectores y a veces guerreros. No siempre tienen alas, no siempre hablan, pero cuando actúan, la realidad cambia. Los ángeles se aparecen a profetas, advierten a reyes, salvan vidas, anuncian milagros y, en algunos casos, ejecutan la justicia divina. Pero casi nadie habla de ellos como debería. Los olvidamos o dejamos de creer. Pero el mundo espiritual no desaparece solo porque tú dejaste de mirarlo. Sigue ahí, silencioso y poderosamente presente. Y hoy vas a conocer a uno de esos ángeles, no un querubín con arpa, sino un enviado con una misión fatal, una misión que terminó con 185,000 cuerpos en el suelo y un rey huyendo lleno de miedo. Pero para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco. Volver al tiempo del rey Ezequías, al tiempo en que Jerusalén fue sitiada y solo un ángel podía salvarla. Imagina despertar y ver desde las murallas de tu ciudad a un ejército de más de 180,000 hombres rodeándolo todo, sin salida, sin refuerzos, sin esperanza. Así estaba Jerusalén, el imperio de Asiria. El más temido de la época había conquistado todo a su alrededor. Reinos caían como hojas secas, ciudades quemadas, pueblos esclavizados, y ahora era el turno de Judá. El rey Ezequías estaba cercado, y junto con él todo el pueblo. Pero a diferencia de otros reyes, Ezequías no corrió a formar alianzas políticas, ni intentó calmar al enemigo con oro o promesas. Corrió hacia donde casi nadie corre, al templo. Se arrodilló, rasgó sus vestiduras y oró, como quien sabe que no le queda nada, salvo Dios. Y en esa oración lo entrega todo. Señor, solo tú eres Dios. Inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y ve. Líbranos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Pero ¿qué haría Dios ante una súplica así? ¿La ignoraría o movería el cielo para cambiar el curso de la historia? Es en este punto de la historia que entra el protagonista invisible de nuestro video. Un ser que no habla, pero actúa y, en una sola noche, hace lo imposible. ¿Alguna vez sentiste que solo un milagro podría salvarte? Entonces no te vayas, porque lo que ocurre ahora te hará creer que aún hay ángeles luchando por ti. El rey Sennacherib no era solo un conquistador, era un provocador. No se conformaba con derrotar ejércitos, quería aplastar la fe. Cuando sus oficiales llegaron ante las murallas de Jerusalén, no solo anunciaron guerra, se burlaron de Dios. No se dejen engañar por Ezequías, que confía en el Señor. ¿Qué Dios de cualquier nación pudo librar a su pueblo de mis manos? El Dios de ustedes tampoco podrá. Era más que una amenaza militar, era una afrenta espiritual. Era como decir, ni siquiera el Dios de ustedes tiene poder contra mí. Y en ese momento,
Lo que estaba en juego no era solo la supervivencia de Jerusalén, era el nombre de Dios ante las naciones. ¿Alguna vez te han humillado por confiar en Dios? ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que tu fe no vale nada? Entonces escucha esto. Ezequías recibe la carta de insultos de Sennacherib. ¿Y qué hace con ella? No responde con odio, no escribe una réplica, no convoca al ejército, sube al templo, abre la carta ante el altar y dice: Señor, mira lo que este hombre está diciendo contra ti. ¿Sabes qué sucede cuando colocas la humillación en las manos de Dios? No eres tú quien responde, es el cielo el que se levanta por ti. Este es el momento en que el silencio de Dios comienza a tener peso. Ezequías sube al templo, el lugar más sagrado, el único espacio donde el cielo tocaba la tierra, y lleva consigo una carta, sí, un simple pergamino, lleno de amenazas, burlas, desprecio, pero él no va allí a buscar estrategia, ni a hacer tratos. Entra, abre la carta ante el altar y ora, no con gritos, no con alardes, sino con el corazón hecho pedazos. Señor, Dios de Israel, tú eres el único Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios viviente. Y en ese momento el cielo guarda silencio. No hay respuesta inmediata, no cae fuego, no suena trueno, pero el templo está lleno, lleno de fe, lleno de entrega, lleno de la confianza de un hombre que sabía: Dios escucha incluso el silencio. ¿Cuántas veces también oramos así, sin saber si estamos siendo escuchados, sin saber si llegará una respuesta? Pero oramos, porque sabemos que Dios está ahí. Lo que nadie sabía es que, en ese momento, mientras Ezequías oraba en silencio, al otro lado de la ciudad, un profeta se levantaba. Mientras Ezequías derramaba su corazón ante el altar, Dios ya estaba preparando la respuesta, y no vino a través de un ejército, ni por una estrategia de guerra. Vino por la boca de un profeta, Isaías, un hombre con los ojos abiertos a lo invisible, con los oídos atentos a la voz que los reyes no escuchaban. Isaías llega con un mensaje directo del cielo. Así dice el Señor, Dios de Israel: lo que me pediste, lo he escuchado. ¿Cuántas veces necesitaste escuchar solo eso? Lo he escuchado. Nada más. Solo la certeza de que tu oración no se perdió en el viento, de que el dolor que susurraste entre lágrimas fue escuchado por un Dios que nunca duerme. Isaías continúa: no temas las palabras con las que se burlaron de mí. Yo pondré en él un espíritu y oirá una noticia que lo hará regresar. Dios no solo promete defensa, anuncia confusión en el campo enemigo. Muestra que la batalla será ganada, sin espada, sin sangre, sin fuerza humana. Y es aquí donde la historia comienza a cambiar. Mientras el enemigo se arma, el cielo se adelanta y prepara lo improbable, una victoria que nadie podría prever. Vas a ver exactamente cómo sucedió, porque ahora viene el movimiento de Dios que cambió la historia. Mientras el rey Ezequías dormía, mientras Jerusalén respiraba el miedo, el cielo actuaba. En una sola noche, lo invisible se manifestó. La Biblia dice que el ángel del Señor descendió al campamento de Asiria y mató a 185,000 hombres, sin espadas de Israel, sin la mano de Ezequías, sin una sola flecha lanzada por Jerusalén. Fue una batalla ganada en la dimensión espiritual. Imagina el silencio de la madrugada y el susto de la mañana siguiente. Tiendas vacías, hombres caídos. El terror que antes era suyo, ahora cae sobre el enemigo. El propio Sennacherib, que se burlaba de Dios, huye humillado, vuelve a casa, y más tarde muere a manos de sus propios hijos. El orgullo
cosechó lo que sembró. Dios lucha por quienes confían, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando los números están en tu contra, incluso cuando el enemigo parece haber vencido. La vuelta puede suceder cuando nadie más cree, y puede venir desde lo alto. ¿Pero qué nos enseña esto sobre nuestras batallas invisibles? ¿Será que aún hoy hay ángeles en movimiento? ¿Será que el cielo todavía entra en guerra por nosotros? Ahora vas a descubrir que esta historia no termina en la victoria, sino en una verdad que puede cambiar la forma en que enfrentas tus luchas más solitarias. La victoria de Jerusalén no vino con aplausos, no hubo ejércitos marchando en celebración, no hubo fuegos artificiales, no hubo himnos de guerra. La victoria vino en el silencio. En la madrugada, mientras el pueblo dormía, Dios ya estaba actuando. Y tal vez ese sea el mensaje más profundo de esta historia. No toda victoria es ruidosa. A veces, la liberación viene disfrazada de rutina. A veces, el milagro es que no ocurra lo peor. A veces, la mano de Dios actúa con tanta sutileza que solo lo notamos cuando miramos hacia atrás. Ezequías no derrotó al enemigo con fuerza, lo venció con confianza, con humildad, con un corazón quebrantado delante de Dios. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es una roca eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. ¿Será que hoy estás esperando un ruido cuando Dios quiere responderte con paz? ¿Será que hay liberaciones ocurriendo en tu vida y ni siquiera te diste cuenta? Porque la fe no siempre escucha trompetas, pero siempre reconoce la presencia. Ahora vamos a entender cómo esta historia habla de Jesús y por qué Ezequías es un símbolo profético del propio Cristo, el rey que venció sin levantar espada. En la tradición católica, hay personajes del Antiguo Testamento que son considerados tipos de Cristo, es decir, figuras que, incluso antes de la encarnación de Jesús, anticipan quién Él sería, en su corazón, en su misión, en su entrega. Y Ezequías es uno de ellos. Observemos, así como Jesús, Ezequías era un rey justo, que cargó sobre sí el peso de un pueblo amenazado. Mientras Jerusalén temblaba de miedo, Él se puso en oración e intercedió por todos. No gritó, no dio órdenes al ejército, no buscó alianzas políticas, guardó silencio y se inclinó ante Dios. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros, la leyó, subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 14. ¡Qué imagen tan poderosa! Un rey abriendo la carta de una amenaza y entregándola directamente a Dios. Jesús también actuó así. Cuando los hombres lo amenazaron, guardó silencio. Cuando el mundo se burló, permaneció firme. ¿Será que hoy estás intentando resolver todo con tus propias manos cuando Dios solo te está pidiendo que confíes? ¿Será que tu lucha necesita ruido o rodillas en el suelo? Ezequías fue como un reflejo anticipado de Cristo, un rey que venció no con fuerza militar, sino con fe pura. Y por eso su historia todavía resuena en los corazones afligidos de hoy, porque nos recuerda que la victoria de Dios puede comenzar en el silencio de una oración. Ahora, vamos a descubrir el sorprendente final de Ezequías y por qué su historia termina con una advertencia, tal vez también para nosotros, después de tantas victorias, después de haber sido curado de la muerte, de haber visto un milagro personal y nacional, de vencer a un ejército con oración, Ezequías comete un desliz. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Un grupo de mensajeros llega desde Babilonia, un reino que en el futuro destruiría Jerusalén. Y Ezequías, con orgullo, muestra todos los tesoros del palacio, todo el oro,
toda la plata, todos los secretos, sin consultar al Señor, sin orar, simplemente mostró. Entonces aparece el profeta Isaías y trae una sentencia dura. Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 17. ¡Wow! El rey que tanto confió, ahora tropieza con la vanidad. Ezequías no cayó en un pecado escandaloso, sino en algo más sutil, la autosuficiencia. ¿Cuántas veces también hacemos eso? Después de la sanación, después de la bendición, nos olvidamos de las rodillas en el suelo y empezamos a mostrar nuestros tesoros. El cuerpo nuevo, la casa nueva, los seguidores, los milagros, como si fueran méritos nuestros. Ezequías nos enseña que incluso los fieles también pueden perderse después de la victoria. Pero calma, esta no es una historia sobre condena, es una historia sobre memoria, de que el corazón que Dios ama es el que permanece humilde, incluso cuando todo va bien, incluso cuando el milagro ya ocurrió. Ahora vamos a descubrir cómo la oración de Ezequías sigue viva hasta hoy, incluso con errores, incluso con tropiezos. Dios no olvida un corazón que confía, y la prueba de eso es que la oración de Ezequías no murió con él. Atravesó los siglos y fue registrada, recordada, celebrada. En el libro de Isaías capítulo 38 está escrita con detalle la oración que él hizo cuando supo que iba a morir, y allí el alma del rey se derrama delante de Dios. Él dice: Señor, estoy oprimido, sé tú mi fiador. Isaías capítulo 38, versículo 14. Habla del miedo, del dolor, de la fragilidad del cuerpo, pero también habla de confianza, de esperanza, de la certeza de que Dios escucha incluso los gemidos. Y lo más bello, Dios no solo sanó el cuerpo, sino que acogió la oración, la guardó e inspiró a los profetas a escribirla, para que nosotros, miles de años después, pudiéramos repetir cada palabra. Tal vez pienses que tu oración fue débil, que tus gemidos no fueron suficientes, pero Dios tiene memoria, y Él no guarda solo los grandes actos, guarda hasta tus suspiros. La oración de Ezequías es un recordatorio de que cuando todo parece perdido, el alma aún puede gritar, y Dios responde. Aún puede. ¿Y qué pasó años después de la muerte de Ezequías? ¿Y por qué su fidelidad cambió incluso el destino de su hijo? Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, y Manasés fue considerado uno de los peores reyes de Judá. Derribó todo lo que su padre había construido, trajo de vuelta los ídolos, practicó hechicerías, profanó el templo, realizó sacrificios humanos. Sí, sacrificó a su propio hijo en rituales paganos. Parece que todo lo que Ezequías hizo fue en vano. Pero, ¿y si te dijera que la fidelidad de Ezequías no fue desperdiciada? En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, sucede algo extraordinario. Manasés es llevado prisionero a Babilonia, y allí, humillado, encadenado, despreciado, se arrepiente, clama al Dios de su padre, y el Señor lo escucha. Dios lo perdona, y Manasés vuelve a Jerusalén con el corazón transformado. Comienza a reconstruir los muros, purifica el templo y elimina los ídolos. El hijo más perdido encontró el camino de regreso, pero no lo hizo solo. Recordó la fe de su padre, la oración, los ejemplos. Aunque Ezequías ya no estaba, su fidelidad quedó como herencia. Tal vez te estés preguntando, ¿vale la pena ser fiel cuando nadie más sigue el mismo camino? Pero toda fidelidad deja marcas invisibles, y a veces lo que siembras hoy salva a alguien más adelante. ¿Y cómo usa Dios incluso nuestros errores para escribir una historia de salvación? La historia de Ezequías y Manasés nos enseña algo sorprendente.
Incluso los errores más profundos pueden convertirse en camino de redención. Manasés no solo pecó, se hundió en todo lo que Dios había condenado. Manchó el nombre de la casa de David. Destruyó el templo con prácticas abominables. Pero en el exilio se quebró. Y en ese quebrantamiento encontró misericordia. El pecado no fue ignorado, pero fue usado por Dios para generar arrepentimiento. El dolor se volvió camino, la caída se volvió regreso, y el corazón que antes se burlaba de Dios volvió a latir al ritmo de la fe. La Biblia dice que después de humillarse profundamente, Manasés fue escuchado por Dios. Esto no justifica el pecado, pero revela a un Dios que no se rinde. El camino hacia Dios a veces pasa por las ruinas que nosotros mismos causamos. ¿Ya viviste algo así? ¿Un error que se transformó en nuevo comienzo? ¿Un dolor que te empujó hacia la fe? Tal vez estás luchando con algo que parece imperdonable, pero si incluso Manasés tuvo una segunda oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para pensar que todo está perdido? ¿Conoces el legado invisible de la oración? ¿Y cómo actúa incluso después de que dejamos este mundo? Ezequías oró por Manasés. Ni siquiera sabía cómo sería el futuro de su hijo, pero oró, con fe, con lágrimas, con entrega. Y tal vez fue esa oración la que sostuvo a Manasés para que no cayera para siempre. En la espiritualidad católica existe una verdad misteriosa y hermosa. La oración no se pierde en el tiempo, entra en la eternidad. Incluso cuando la persona ya no está. Incluso cuando parece que todo salió mal. La oración de una madre, de un padre, de un abuelo, puede actuar años después, puede tocar corazones lejanos, puede operar gracias invisibles. Ezequías no vio el arrepentimiento de su hijo, pero tal vez su fidelidad construyó un puente, por el cual Manasés, en lo más profundo del exilio, volvió a casa. Eso es esperanza, eso es fe más allá del tiempo. ¿Llevas mucho tiempo rezando por alguien y parece que nada cambia? Tal vez tu oración esté construyendo algo que solo el cielo podrá ver por completo. Pero no te detengas, porque ninguna súplica hecha con amor es en vano. Que la fidelidad de Ezequías y la conversión de Manasés nos inspiren hoy a no rendirnos, a confiar incluso cuando no vemos y a seguir orando, incluso en silencio. Buenas noches y que Dios te bendiga en su tiempo, porque Él siempre actúa, incluso cuando parece que no.